Quisiera que pensaran esto por un momento. Si alguien se le acercara a usted y le preguntara, mencióneme cuál es la cualidad más importante que un ministro o pastor debe poseer. Tómese 10 segundos para pensar cuál cree usted que sería la respuesta que le daría a esa persona. ¿Cuál cree usted que es la cualidad más importante que un ministro o pastor debe poseer? Como solo son 10 segundos, quizás sugeriría o pensaría que usted pensó en la inteligencia, que sea un hombre inteligente, o que sea un hombre preparado, o que tenga verdaderamente capacidad de liderazgo. O tal vez usted, dependiendo de la situación, dice que sea un hombre valiente. O tal vez usted pensó más bien que sea un hombre santo, que viva en santidad. O por último, de pronto usted piensa en la elocuencia, usted dice que sea elocuente. Y déjeme decirle que aunque todos estos elementos son supremamente importantes, tal vez el ingrediente más importante en la vida de cualquier ministro de Jesucristo es el amor por su iglesia. Es el amor por la iglesia. Y nadie puede realmente servir a Dios en la iglesia sin tener esta motivación. Realmente creo que esta debe ser la cualidad más importante que un ministro tenga o deba poseer en cuanto a su ministerio. Y creo que el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1, finalizando el versículo 28, lo dejó ver. Si usted mira, Pablo dice en el versículo 28, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es decir, realmente cada hombre, y cuando habla aquí de hombres se refiere a hombres y mujeres, no está hablando del sexo masculino exclusivo, sino que está hablando de hombre y mujer, está dejando ver que la meta del apóstol Pablo era lograr la madurez de los santos. El propósito del apóstol Pablo era realmente alcanzar o llevar a que cada santo pudiera llegar a ser una persona madura. Y Pablo lo dejó ver en Efesios capítulo 4, versículo 11. Si lo miramos rápidamente, permítame, yo lo busco, que está aquí al lado. Efesios 4, 11 dice la escritura así. Y Él, quien Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira la última porción del texto 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, esa es la meta para uno como hombre, como pastor en el ministerio. Estoy convencido que el liderazgo de esta iglesia está enfocado a eso, a mirar realmente que cada hombre verdaderamente pueda crecer y madurar, cada persona. Cuando hable de hombre me refiero pues aquí a cada creyente, ¿sí? Y es realmente lo que cada uno debemos mirar ahí y debemos trabajar. Y cada hombre que ha recibido el llamado de Dios al arrepentimiento y ha puesto su confianza en Jesucristo debe trabajar para alcanzar el mayor conocimiento de Dios en Cristo. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver dos responsabilidades que tiene el creyente para consigo mismo y para con el cuerpo de Cristo, para crecer en el conocimiento de Dios. Recuerda que la meta
es el ser una persona madura, como lo dice Pablo, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Y quiero que me acompañe a orar, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Señor, reconocemos que necesitamos de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra. Necesitamos que ilumines los ojos del corazón para que nosotros podamos comprender y entender el propósito por el cual tú nos concedes, Señor, conocerte a ti, conocer a Jesucristo, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, nuestro ruego y nuestro clamor es que seas tú obrando en nuestros corazones. Tenemos la certeza y la confianza, Señor, de que si nos has llamado, eso es lo que estás haciendo en nuestras vidas, renovando nuestro entendimiento, porque como lo declara tu palabra, que tú comenzaste la buena obra en nosotros y la llevarás hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres maduros en tu palabra, conocedores de tu santidad, de tu grandeza y de tu magnificencia, de tu soberanía, y que podamos rendir tributo de alabanza y de adoración y darte la gloria a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a mirar entonces esas dos responsabilidades que tiene el creyente para consigo mismo y para con el cuerpo de Cristo, para crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, que no solamente hay una responsabilidad conmigo mismo, de que yo debo crecer para llegar a ser esa persona madura, sino que también tengo responsabilidad con el cuerpo de Cristo, es decir, con todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, recordemos que es la iglesia, como lo dice Pablo. Y el primer punto que tenemos aquí, y si usted está tomando nota, es la primera responsabilidad, es manteniendo una carga de amor por los hermanos, sirviendo para crecer y creciendo para servir. Ese es el primer punto, si usted va a tomar nota. Se lo voy a repetir despacio. Manteniendo o mantener una carga de amor, esa es la primera responsabilidad, mantener una carga de amor por los hermanos, sirviendo para crecer y para servir. Y quiero que observes ahí el capítulo 2, versículo 1, que es donde vamos a estar centrados. Y observa que Pablo dice, porque quiero que sepan. Qué interesante. Hay un deseo en Pablo y Pablo dice, quiero que sepan. ¿Qué es lo que Pablo quiere que sepan? Y Pablo manifiesta que tiene una lucha interior. Tengo una gran lucha. Y cuando encontramos aquí la palabra lucha, en el griego la palabra agón, de donde viene la palabra agonía. Y usted sabe el significado, usted comprende un poco más cuando nosotros hablamos de que alguien está en agonía. O sea, como por dentro, como que se está muriendo, digámoslo así. Hay un dolor permanente y constante. Y Pablo dice acá, hay una lucha. Observa que Pablo dice, quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Es una agonía, podríamos tomar, como ya lo mencioné. Y era esa agonía que Pablo tenía, observa, por la iglesia de Colosas, pero menciona también la iglesia de Laodicea. Pero lo interesante es que Pablo no conocía ni la iglesia de Colosas, ni la iglesia de Laodicea. Ahora, la iglesia de Laodicea, para que sepan, ¿no?, la ciudad, era la ciudad principal de la provincia romana de Asia, y esta estaba ubicada en Hierápolis, en el valle del río Lico. ¿Y por qué les doy esta explicación? Porque hagan de cuenta que Laodicea es como si nosotros estuviéramos hablando de Bogotá, la capital del país, de Colombia, y si dijéramos que Colosas es como aquí Antioquia. Entonces Pablo no había estado ni en Antioquia, ni
en Bogotá, por decirlo así, para nosotros tener una idea. Pero lo interesante es que Pablo dice, pero tengo una carga, tengo una gran lucha. Es la palabra más exactamente. Tengo una agonía. Es decir, hay un dolor dentro de mí. Pero ¿cuál era ese dolor? Es un dolor de una preocupación, pero en el buen sentido, digamos de manera positiva, por ustedes, dice Pablo, por los que están en la Odisea, que ya lo expliqué, y por todos los que no me han visto en persona. Pablo tenía una investidura, él era apóstol, es decir, una autoridad. El apóstol, Dios le había revelado a los apóstoles acerca del misterio de Cristo. Les había revelado que Cristo era el cumplimiento de la promesa de Génesis de capítulo 3, versículo 15, y que en Cristo todas las personas que pongan su confianza en Él serían redimidas, es decir, perdonadas de todo su pecado, y que todo aquel que es redimido no irá a condenación eterna. Entonces Pablo tenía una carga por esa iglesia. No conocía la iglesia, recuerda que el fundador de esa iglesia fue Epafras. Pero Pablo tenía esa carga y les escribe en esa carta preciosa que venimos estudiando y les dice, quiero que sepan, quiero que conozcan que tengo una agonía por ustedes. Pero es una agonía buena. Pero ¿cuál es con respecto a qué? Que Pablo les está escribiendo. Con respecto a lo anterior, con respecto al versículo 28 que acabamos de leer del capítulo 1, donde él les está diciendo que cuando proclaman a Cristo, que ellos que están proclamando a Cristo, que él y los otros apóstoles y estos hombres a los que Dios les reveló, dice, a él proclamamos a Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces Pablo dice, esa es mi carga, esa es mi agonía, aun cuando no conozco esa iglesia. Ahora piensa en esto, mi amado, ¿cómo sería ese amor tan grande de Pablo por la iglesia de Colosas, la iglesia de la Odisea, que aunque nunca había podido estar allá, amaba a sus hermanos y deseaba que ellos verdaderamente pudieran llegar a ser hombres y mujeres que fueran presentados delante de Dios perfectos, como dice el versículo 28 en su parte final, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y cuando hablamos de perfecto, no estamos hablando de alguien que no se equivoca, alguien que no comete un pecado, no. Acá no, cuando hablamos de perfecto, recuerda que estamos hablando de personas maduras, es decir, conocedoras de la palabra. Ahora, lo que la palabra hace cuando nos lleva a nosotros a crecer en madurez, es que ahora nos esforzamos por pecar lo menos posible. Esa es la gran diferencia. Nos esforzamos por pecar lo menos posible. Ahí está el punto. Ahora, Pablo deja ver ese sentimiento que hay, esa agonía, ese dolor, ese deseo, ese anhelo verdaderamente de que esta fuera una iglesia que pudiera llegar a ser presentada perfecta en Cristo. Es decir, una iglesia que iba a madurar. Y observa que él dice luego, espero, versículo 2, que con esto sean alentados sus corazones. Y acá es interesante porque cuando Pablo dice que sean alentados, la palabra alentados en el griego es parakaleo, y si usted lo recuerda, es la misma palabra de donde viene la palabra paracletos, con respecto al Espíritu Santo, es decir, que nos ayuda, que nos fortalece. Entonces Pablo lo que le está diciendo acá es que ustedes sean fortalecidos en sus corazones. Acá nuestra versión utiliza la palabra alentados, que es lo mismo, que sean alentados o fortalecidos en sus corazones. Y mira que cuando uno entra aquí en la Escritura, uno empieza a darse cuenta que ese amor implícito de Pablo por la iglesia de Colosas, recuerda que no la conocía, eso es algo maravilloso, porque nosotros muchas veces lo que hacemos es que llevamos en nuestro corazón a aquellas personas que conocemos, a aquellas personas que amamos. Entonces amamos a papá, amamos a mamá, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros hijos, y los llevamos en el corazón y tal vez rogamos por ellos delante de Dios. Pero pocas veces creo que la iglesia ruega y ora por la iglesia. Uno puede orar en general, Señor, y bendice la iglesia, o bendice la iglesia Comunidad de Gracia que está allá en Envigado, en la calle La Buena Mesa ya. Pero esa no es la oración, mi amado.
La oración que realmente deja ver el amor como el que Pablo tiene aquí es rogar por cada uno de quienes nos conocemos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque está implícito. Porque si Pablo oraba y rogaba y realmente amaba a aquellos que no conocía, es que no conocía la iglesia de Colosas, no conocía la iglesia de la Odisea, no había estado allá y nunca estuvo, pero sin embargo les dice, wow, les amo. Y si tú observas, él lo deja ver en el versículo 9 del capítulo 1, cuando Pablo dice, por esta razón también nosotros desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Venga, pero no los conocía. Y es duro cuando nosotros encontramos una iglesia que no quiere reunirse para orar. Una iglesia a la cual uno ruega, venga, oremos juntos, oremos los unos por los otros. Porque la iglesia del Señor es un solo cuerpo. ¿Sí? Y aquí encontramos como una paradoja, porque cuando nosotros hablamos del cuerpo, nosotros entendemos que amamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Amamos nuestras manos, amamos cada miembro de nuestro cuerpo, en el sentido de que sabemos que nos es útil, que nos es necesario. Y que cuando, como lo dice Pablo en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y nosotros deberíamos ser así, deberíamos ser personas que nos dolemos porque algún miembro del cuerpo no crece. Es decir, debe haber una preocupación, mi amado. Y por eso el título de la enseñanza que he llevado es la lucha por alcanzar todas las riquezas en Cristo. Para quienes están tomando notas, ese es el título de la enseñanza. La lucha por alcanzar todas las riquezas en Cristo. Porque implica un esfuerzo, ¿para qué? Para que verdaderamente quienes pertenecen al cuerpo de Cristo podamos llegar a alcanzar las riquezas que Cristo nos ha ofrecido, que el Padre en Cristo nos ha ofrecido. Y entonces cuando nosotros miramos aquí, en esta primera parte del versículo 2 que dice, espero que con esto, ¿sí? Pablo les está manifestando un amor que está implícito ahí. Qué amor tan grande, porque les está diciendo, recuerda la agonía que tiene, esa lucha que tiene por ellos, y les dice, espero que con esto sean alentados sus corazones, o sea, sean fortalecidos. ¿Sabes qué? Nuestra hermano Pablo, dirían los hermanos de Colosas al leer la carta, está ahí trabajando para que nosotros podamos ser hombres y mujeres que podemos mostrar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esa es la misma preocupación que nosotros en el liderazgo tenemos por una iglesia como esta, que queremos que cada hombre y que cada mujer verdaderamente cada vez se parezca más a Cristo. Porque ese es el modelo bíblico, eso es lo que nosotros deseamos. Y ojalá tú te memorices un texto como Colosenses 1:28, cuando dice a quien, a Cristo, proclamamos, ¿sí? Amonestando a todo hombre, como dice la escritura ahí, a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Amonestando, ya lo vimos hace 15 días, en la última enseñanza, amonestando a todo hombre, enseñando a todos los hombres, con toda sabiduría, es decir, el conocimiento que nos da la Escritura, no con la sabiduría del hombre, sino con el conocimiento de la Escritura. ¿Para qué? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y esa es la preocupación de una congregación como esta. Estamos centrados en la Escritura, estamos centrados en la palabra de Dios, solo la Escritura. Nuestro anhelo siempre es la Escritura. A mí me sorprende que hay personas que me dicen, bueno, allí el pastor predica bien, allí en tal iglesia el pastor también enseña la palabra, pero cuando uno conoce, déjame ver, ok, bien, pero no es una predicación expositiva, no es una predicación que verdaderamente esté centrada en la Escritura. A medida que nosotros aprendemos y que ustedes son capacitados, se han ido dando cuenta de lo que es un sermón expositivo. Esta iglesia se preocupa porque haya un sermón expositivo, realmente que esté centrado únicamente en la Escritura, porque es la Escritura la que va a llevar al hombre y a la mujer, a cada persona creyente en Cristo Jesús, a ser renovada en su entendimiento, a ser regenerada. Y el deseo realmente de Pablo era que esos hermanos se mantuvieran fuertes en su interior. Y observa que Pablo siempre está hablando de la parte interna.
y Él quería era que ellos fueran fortalecidos, como dice acá, alentados en sus corazones. Es decir, que tuvieran corazones fuertes. Por supuesto que no nos está hablando del corazón como el órgano acá que bombea sangre en estos momentos, sino que está hablando de la vida interior de cada persona. Y eso es lo que deseaba Pablo. Pero acá hay un propósito. Algo debe querer Pablo cuando está mencionando que sean alentados sus corazones, ¿sí?, y unidos en amor. Pero observa entonces que cuando Pablo habla de que sean alentados sus corazones, que ya hablamos que es la palabra para caleo, en cuanto a ser fortalecido, está hablando de tener unos fundamentos firmes, de tal manera que no los dejen caer o dudar, escúchalo bien, de la plenitud de Cristo. Porque cuando nosotros estudiamos el contexto de esta carta, recuerda que el problema era que habían falsos maestros tratando de entrar a las iglesias, en el caso de la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Para sacar a las personas, para venderles otro evangelio, para llevarlos, o no venderles otro evangelio, sino llevarlos por un tipo de filosofías de hombres. ¿Cuáles eran esas filosofías? Recuerda que había un gnosticismo que estaba tratando de entrar a llevarlos a que era el conocimiento el que realmente podía sacar a las personas, que ellos necesitaban estar en un nivel mucho más alto, como de un conocimiento que solo era dado por los maestros, que unos pocos eran los escogidos ahí. ¿Y cuánta gente cae en eso cuando la llevan a explicarle que no, es que tú tienes que conocer y entrar como en unas etapas del conocimiento y todo eso? Y es el hombre mismo cayendo en su propio razonamiento para conocer y se olvida de la escritura. En el caso de nuestra época, en el caso de esa época, era realmente el propósito de Pablo mostrar de que Cristo era suficiente para la vida de un creyente, para la vida de una persona que verdaderamente conoce a Cristo. Cristo es suficiente, no necesita absolutamente nada más. Y esa era la batalla, esa era la lucha que estaban llevando. Entonces él clama, él está llevando esa lucha que dice ahí en el versículo 1, cuando dice: qué gran lucha, qué gran agonía tengo por ustedes, ¿sí? Y espero que con esto sean alentados sus corazones. ¿Para qué? Para que tengan fundamentos firmes, ¿sí? Para que sean fuertes en su interior en cuanto a la plenitud de Cristo para sus vidas. Es decir, necesito que comprendan que Cristo es suficiente para sus vidas. Y es lo mismo para nosotros, usted como oyente. Yo no sé si su vida pertenece a Cristo, pero si usted afirma que Cristo es su Señor, y si usted ha puesto su confianza y su esperanza en Él, entonces déjeme decirle que esta porción de la Escritura está en relación con usted, porque le está diciendo: usted está pleno en Cristo, Cristo es suficiente para su vida. Y como ya lo mencioné, aun cuando los falsos maestros estaban buscando arrastrarlos a una vida de confianza en sus propias obras, a sentirse seguros. Mire, es tan delicado que uno ve en lugares llamados iglesias, donde a usted le dicen: sí, está bien, adore a Cristo, pero usted tiene que guardar la ley. Usted tiene que cumplir con estos mandamientos. Pero lo que la gente no entiende es que Cristo más obras es condenación. Porque entonces le está diciendo de alguna manera, como lo utiliza la iglesia tradicional, escúchalo bien: sí, es cierto que Cristo murió en la cruz, pero tú tienes que poner tu parte. Y eso no es cierto, porque la Biblia nos dice que eso no es así. Toda la salvación es de Dios y solo a Él pertenece la gloria. Él se lleva la gloria Él solo, no es el hombre. No es lo que usted haga, no es lo que yo haga, ninguno de nosotros. No es por guardar la ley que el hombre es salvo. Ese es el punto. Y mira que es algo similar a lo que pasaba hace más de 2000 años, o 2000 años aproximadamente, en esta iglesia de Colosas. Porque ese incipiente gnosticismo, revuelto con un ritualismo, pagano, entonces estaba llevando a que ellos querían y tenían que hacer ciertas cosas. Es decir, a ellos se les había presentado a Cristo, el apóstol les había revelado quién era Cristo. Cristo era el cumplimiento de la promesa. En Cristo realmente estaba la salvación. En Cristo estaba la redención, la muerte que Él llevó.
Y sin embargo, por otro lado, habían otros diciendo, no, pero tú no puedes solamente estar pensando en que Cristo lo hizo. No, necesitas tener un conocimiento especial, ya lo expliqué, el gnosticismo, o el ritualismo pagano. Es decir, tienes que hacer esto o aquello, basado en los propios méritos, digámoslo así, de experiencias personales y el conocimiento de ese gnosticismo enseñado por dichos hombres. Entonces, Pablo lo que deja ver acá es que no, que tienen que centrar su mirada única y exclusivamente en Jesucristo. Y déjame decirte entonces, iglesia, que cada creyente tiene la responsabilidad de velar y de luchar por crecer continuamente en el conocimiento de Cristo, esforzándose por mantener en amor la unidad en el Espíritu, que Pablo lo manda en Efesios 4.3, perdón. ¿Lo recuerdas? Déjame y voy allá un momento. Efesios capítulo 4, versículo 3, te lo voy a leer. Y dice la Escritura, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Ahora, cuando nosotros miramos que es el creyente el que tiene la responsabilidad de velar, y tal vez podemos decir de luchar como lo estaba haciendo el apóstol Pablo, por crecer continuamente. Es decir, tú y yo no podemos bajar la guardia, tú y yo no podemos bajar los brazos, mi amado. Tenemos que seguir adelante y habrá momentos donde nos sentimos que estamos con pereza, estamos cansados, pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice debemos perseverar. Pero no perseveramos para ser salvos, sino que perseveramos es por ser salvos. Es decir, vamos hasta el final. Nuestra vida va a continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Dios Santo. ¿Por qué? Porque observa que, y recuerda que Pablo le está hablando a la iglesia como cuerpo acá. Entonces, si alguien realmente no crece como creyente, de alguna manera va a estorbar a otros hermanos en su crecimiento, porque no va a tener esa madurez, porque no va a tener esa comprensión. Por eso nuestra lucha no solamente es por mi crecimiento constante en el conocimiento de Dios, sino también debe haber esa lucha por el crecimiento de los hermanos, de las personas que forman el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando tú recuerdas en el contexto de la carta, recordarás que en el capítulo 1 Pablo dejó ver 3 características de por qué llamó a los hermanos de Colosas, valga la redundancia, o a los creyentes de Colosas hermanos. Número 1, porque les menciona la fe que tienen en Cristo Jesús. Y él dice, al saber de la fe que tienen en Cristo Jesús, mira el versículo 3, donde dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del capítulo 1, orando siempre por ustedes, pues hemos oído, ¿viste? Hemos oído ¿de qué? De su fe en Cristo Jesús. Es decir, es una persona que declara que Cristo Jesús es el Señor de sus vidas. Es una persona que siempre está hablando de Jesucristo. Es una persona que tiene a Cristo en su corazón. Y que tal vez como lo cantamos, creo que 2 de 3 canciones, ya no me acuerdo. Yo iba a mirar a Juan, pero estaba cantando, entonces yo le iba a decir, ¿escogiste las canciones que yo mencioné? ¿Por qué? Porque está hablando de vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. Eso fue lo que usted cantó, yo no sé si fue consciente de eso. Pero eso es lo que está en relación con la escritura acá. Y es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, lo que deben hacer, y Pablo les estaba diciendo, es que, y nosotros debemos hacer, es que buscando realmente como cuerpo, que puedan alcanzar todas las riquezas que están en Cristo. Observa el texto, por favor. En el versículo 2, y Pablo dice, espero que con esto, ¿con qué? Con lo que les está mencionando, que sepan qué gran agonía tiene, ¿cierto? Entonces él dice, alcancen todas las que, espero que sean alentados por todos sus corazones y unidos en amor, alcancen todas que, las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión. ¡Wow! Alcancen todas las riquezas. Pero no sé, te tengo una mala noticia. Aquí no está hablando de riquezas materiales. Aquí está hablando única y exclusivamente de las riquezas espirituales. La iglesia del Señor, la iglesia del Nuevo Testamento, que nació en el libro de los Hechos, ahí que la vemos,
Es la iglesia que Dios ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es la iglesia que el Señor le ha dado grandes y preciosas riquezas. Pero todas esas riquezas son espirituales. No nos está hablando de cosas materiales. Entonces observa que Pablo dice acá, espero que con esto sean fortalecidos, alentados en sus corazones. ¿Sí? ¿De qué? De que puedan alcanzar esas riquezas que están en Cristo. Es decir, ¿sabes qué? Yo te voy a tomar de la mano como líderes, el liderazgo de esta iglesia, y te vamos a llevar para que tú puedas disfrutar o alcanzar de las riquezas que están en Cristo. Es decir, una vida en una comunión y en una relación con Dios, con el Dios Santo. Ese es el punto. Y observa, en nuestra versión me encanta como dice, y por eso la tomo acá. Observa que en el versículo 2, en la parte B, dice, el versículo 2 dice, y unidos en amor alcancen todas las riquezas que ¿qué? Que proceden. Wow, hay una procedencia. ¿Sí? Proceden de una plena seguridad de comprensión. Y aquí está la clave precisamente. Una plena seguridad de comprensión. Y aquí podemos decir, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Aquí encontramos la agonía de Pablo. ¿Cuál es esa agonía? Recuerda que hemos estado hablando de que Pablo quiere presentar a todos los hombres perfectos en Cristo. Bueno, su agonía es porque cada persona de la iglesia, en este caso de Colosas y de la Odisea, llegara realmente a comprender, observa el versículo 2, a comprender, a tener una plena seguridad de comprensión. O sea, a tener una comprensión de el entendimiento de esa obra preciosa que Dios llevó a cabo, que Dios había prometido desde Génesis capítulo 3, que Dios había preparado desde el pasado eterno y que ahora la estaba cumpliendo al revelar a Cristo Jesús a sus santos. Y esto, no sé si te parece precioso y maravilloso, pero por lo menos tú estás acá sentado escuchando hablar de Jesucristo. ¿Cuánta gente no tiene ni idea de quién es Jesucristo? Y Pablo lo que hace es que buscaba que realmente, escúchalo bien, en los corazones de la iglesia, de los creyentes de Colosas y de los otros lugares como la de la Odisea, donde él no había estado, ellos estuvieran seguros de lo que conocían de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo les escribe, wow, me encanta todo esto, pero la agonía que hay en mi corazón es que ustedes realmente conozcan a Cristo. ¿Cuál es el conocimiento? Era un pleno conocimiento, es lo que a Pablo se refiere. Que haya un pleno conocimiento, una plena convicción de que ello era una verdad absoluta, de que Cristo es una verdad absoluta, que la obra de redención que Cristo llevó es una verdad absoluta. Y cuando yo digo de una verdad absoluta, estoy refiriéndome, iglesia, a que no es algo relativo, no es algo que de pronto puede cambiar, que no depende de la opinión de alguien. Bueno, a ti te parece que eso es así, pero a mí me parece que no es así. No, aquí cuando hablamos de una verdad absoluta, estamos hablando de que verdaderamente en el corazón del creyente Cristo está arraigado, como dice Pablo en Efesios capítulo 3. Arraigado y cimentado para que Cristo habite en sus corazones. O sea, una convicción realmente. Es tal el conocimiento que Dios me permite a mí, bajo la dirección de su Santo Espíritu, para conocerle a Él, conocer a Cristo, ver la grandeza de Cristo, ver la magnificencia de Cristo y ver cómo Dios tuvo misericordia de mí, que estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces es eso, mis amados. Es una plena convicción de que ello era una verdad absoluta. Por eso Pablo les está hablando de un corazón fortalecido, alentar sus corazones, dice él. Espero que con esto sean alentados sus corazones. Espero que con esto sus corazones sean fortalecidos. Y yo le puedo decir a usted, iglesia,
yo espero que con esto sus corazones también sean fortalecidos. ¿Y sabe qué? Esto redunda en una vida cristiana llena de poder. Quiero que me acompañes a Efesios, devuélvete 2 libros nomás, o 1, y ahí vas a encontrar a Efesios en el capítulo 3. Y quiero que lo constates por tus propios ojos, que lo certifiques en la palabra. Efesios capítulo 3, por favor. Si necesitas ayuda, te la prestamos. Eri, ayúdale ahí a... El capítulo 3, versículo 16, por favor. Dice, observa que Pablo dice, esta es una petición de oración. Pablo está orando. Y observa que él dice en el versículo 16, le ruego. ¿A quién? A él, al Señor, que les conceda a ustedes, es a Dios acá, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Sí? ¿Observas? Mira, Pablo está diciendo conforme a las riquezas de ¿qué? De su gloria. Pero permíteme, voy a parafrasear acá, o no a parafrasear, sino a saltarme un momento. No la pierdas ahí, tenlo ahí un momento. Porque Pablo dice aquí también que alcancen todas las riquezas que proceden. Y aquí Pablo está diciendo, le pido a él que les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser ¿qué? Fortalecidos, alentados. Fortalecidos, que es la palabra en dinamó, con poder por su espíritu en el hombre interior. Eso solo sucede a aquellos que están en Cristo Jesús. Versículo 17, de manera que Cristo habite por fe en sus corazones, ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y de conocer, mira que mete otra vez nuevamente la palabra conocer, epignosis, el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora, mira el versículo 20 ahí un momento, mis amados. ¿Por qué? Porque es que no lo puedo ignorar, pues acá llegamos al 19, pero observa que en el 20 Pablo dice, y aquel, no dice Pablo yo, sino aquel, ¿quién? Cristo, que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Es Él el que puede hacer en nosotros. Puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y acá necesitamos preguntarnos, iglesia. Y te quiero animar a eso, tú que estás acá presente. Es una pregunta para ti, si te consideras creyente, si te consideras un cristiano. Si lo que hemos aprendido de Cristo es un pleno entendimiento como el que Pablo está mencionando acá, o que me lleva a una convicción en mi corazón de conocer al Dios encarnado y su obra de redención, o por el contrario es solamente la acumulación de datos de información en mi mente. Es decir, tú sabes, tú has escuchado quién es Cristo, tú has escuchado que Él vino y nació de una virgen, has escuchado que Él murió en una cruz, en un madero, y has escuchado que Él resucitó. Pero si eso no es una verdad absoluta en tu vida, entonces puedo asegurarte que simplemente la acumulación de datos o información en tu mente. Y es lo mismo que Pablo está tratando de transmitirle aquí a la iglesia en Colosas. Observa que él dice, esa era la agonía de él, y él dice, espero que con esto sean alentados en sus corazones y unidos en amor, para que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena, observa, plena, la palabra ahí en el griego es plero, ¿sí? Seguridad de comprensión. Es decir, cuando Pablo dice una plena seguridad de comprensión, está haciendo referencia a que, ¿sabes qué? Mira, yo estoy parado en algo firme. Estoy en algo firme en mi vida. Nadie me mueve de esa convicción. Y es del conocimiento que Dios me ha concedido de conocerlo a Él, al Dios Santo, y de conocer a su Hijo Jesucristo, de la obra que ha llevado a cabo a favor mío, y en la cual estoy seguro y Dios me ha entregado por su gracia, favor,
bondad y misericordia, una salvación que nadie me puede quitar. Pero eso lleva una connotación. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 1, está después de Colosenses ahí nomás. Devuélvete a Colosenses y ahí al lado encuentras a Tesalonicenses. Y en el capítulo 1 de Tesalonicenses, observa el versículo 5, lo que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. ¡Wow! Nuestro evangelio no vino solamente a ustedes en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena, ¿qué? Convicción. ¿Sabes una cosa? No es suficiente con que tú estés acá escuchando. Tal vez tú te pares de este lugar y te vayas y digas, bueno, ya fui a la iglesia, como me pasó a mí durante mucho tiempo. Ya escuché la palabra. Y sale uno contento, vámonos a almorzar ahora. Le dice a la esposa o a la mamá o al hermano, vámonos ahora a almorzar, vamos con los niños. Ya fuimos a la iglesia, nos sentimos bien. No, observa que Pablo está diciéndole a la iglesia en Tesalónica que el evangelio, nuestro evangelio, dice Pablo, no vino a ustedes solamente en palabras. No es un evangelio solamente de palabras, no es un evangelio solamente de escuchar, sino también en poder y en el Espíritu Santo, es decir, procede de Dios. Es cuando viene con el poder de Dios en la dirección del Espíritu Santo que ha regenerado. El que le da vida a una persona es el Espíritu Santo, es decir, que nosotros en este lugar, usted puede estar acá, pero si no viene el Evangelio de Dios en poder y bajo el Espíritu Santo, no va a pasar absolutamente nada. Usted lo puede escuchar. Y usted puede decir, sí, claro, puede ser lo que le estoy explicando, de que si el conocimiento que usted tiene de Cristo no es como Pablo lo deja ver aquí, en el versículo 2, cuando dice, de una plena seguridad y comprensión, es decir, de una convicción que hay en su vida y nadie me lo va a quitar, por lo cual yo vivo acorde a esa convicción, porque no solamente es que usted crea en eso, que es una verdad absoluta, sino que usted vive acorde a esa convicción. No puede decir que usted cree que Jesucristo es su Señor, que es su Salvador, que lo redimió con su sangre en la cruz y que usted puso su confianza cuando usted no obedece a lo que Cristo le está diciendo. Cuando usted no vive para Cristo, cuando usted no rinde su vida a los pies de Cristo, reconociéndole cada momento y en cada día que solo en Él hay salvación y que solo a Él va a consagrar su vida. Ese es el punto. Y observa en Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, que los conocemos. Pero si vas después de el libro de Filemón y de Tito, encontrarás que en el capítulo 6, versículo 11, mira lo que el autor de la carta les dice. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos, dice el autor escribiéndole a los hebreos, a la carta a los hebreos, que cada uno de ustedes muestre, ¿qué muestre? La misma solicitud hasta el fin. O sea, no es solamente que usted recibió el evangelio, que usted viene y lo escucha, y chévere, es que yo voy allá, yo voy a Comunidad de Gracia y escucho el evangelio. No, mira, dice que muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Es decir, déjame ver tu esperanza en tu vida con respecto a Cristo Jesús. Déjame ver que Jesús verdaderamente es una convicción en tu vida y como convicción entonces tú vives acorde a lo que la palabra de Dios te está diciendo, a lo que la palabra de Dios te está guiando. No puede ser que tú digas que conoces de Cristo, pero tu esperanza no está centrada en Cristo y tú le corres todavía a este mundo y vives para este mundo y amas este mundo. No, nosotros estamos en este mundo y estaremos en este mundo hasta que el Señor determine que partamos de este mundo, pero no podemos amar este mundo, ni vivir para este mundo, ni desear este mundo, iglesia. Necesitamos verdaderamente dejar ver que nuestra esperanza
verdaderamente está centrada en Cristo Jesús. Porque de lo contrario, entonces, no se da lo que Pablo le está pidiendo o le está escribiendo a la iglesia en Colosas, que proceden de una plena seguridad de comprensión, sino que solamente entonces es la acumulación de datos, de información en la mente de las personas. Alguna vez, dice la gente, pasé por una iglesia cristiana. Alguna vez escuché de Cristo. O yo escucho de Cristo. Pero es que ahí es cuando he comprendido al estudiar la Escritura que la iglesia del Señor no somos muchos, sino solo aquellos, y eso ya es individual, aquellos, ¿sí?, que entienden y comprenden que tienen una plena seguridad de comprensión. Si miras en la versión Reina Valera dice de entendimiento. Obsérvalo. Es decir, iglesia, debe haber una seguridad y certeza de que nada nos va a llevar a cambiar dicha convicción. Que ni la muerte nos puede quitar ese entendimiento, esa comprensión que tenemos de quién es Cristo Jesús. Y Pablo, iglesia, lo que quería precisamente era asegurarse que aunque no lo conocían en persona, la gente sabía que él era un apóstol, es decir, que tenía autoridad al escribir la carta, que los estaba exhortando y los estaba animando, enseñándoles a que se esforzaran por todos ellos, ¿sí?, por sí mismos y por la iglesia. Y sabes una cosa, yo creo que aquí nosotros tenemos que comprender un poco más, que necesitamos preocuparnos más los unos para con los otros en cuanto al crecimiento. Que realmente sea como Pablo lo está manifestando acá, y como es la carga de liderazgo en esta congregación, de llegar a un pleno entendimiento y conocimiento de quién, del misterio que Dios reveló. Porque la carta nos lo deja ver. Mira, Pablo en el capítulo 1, entonces nos deja ver aquí precisamente en el versículo 26, observa que Pablo lo deja ver, observa el versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, Pablo quería asegurarse de que esa iglesia que profesaba conocer a Jesús, amar a Jesucristo, que mostraba un amor por los santos y que tenía su esperanza, realmente fuera una esperanza verdadera y real. Y aquí, de alguna manera, uno ve que habla de como cuerpo, pero también nos está hablando de manera individual. O sea, es tremendo, mi amado, porque nos está diciendo, yo tengo que estar preocupado por cada persona que está en ese lugar. Y muchas veces si nosotros dos hombres y no podemos con un máximo de 40 personas en nuestra congregación, ¿cómo será una iglesia de 300, de 500, de 600? Porque es que la responsabilidad del liderazgo de la iglesia es precisamente, como ya lo he mencionado aquí, que tengan una plena seguridad de comprensión. Y cuando Pablo dice aquí, esa plena seguridad de comprensión es, usted verdaderamente está comprendiendo lo que Dios ha hecho en su vida, que le ha abierto los ojos espirituales, que lo ha sacado de la condición caída, pecaminosa y perversa en la que se encontraba, que lo lavó con la sangre de su propio Hijo Jesucristo y lo colocó en un lugar de justo, presentándolo ante Él mismo como santo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Esa es la plena seguridad de comprensión. No es la seguridad de que como yo voy a una iglesia un domingo, entonces Dios me ama, Dios me ayuda, Dios me guía. No, mi amado. Es realmente en la obra de Cristo, tener nuestra mirada en Cristo. Como lo cantábamos, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Respiro a Cristo, pienso en Cristo, hablo de Cristo, vivo para Cristo, todo es Cristo. Cristo es el centro de mi vida. Es Cristo, no puede ser más, no hay nadie más. ¿Por qué? Porque Dios es Cristo, porque Cristo es Dios.
¿Sí? Y observa que ahí en el versículo 26, que estamos leyendo del capítulo 1, dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sí? Dios lo reveló a estos hombres en un principio, pero también nos lo ha revelado a nosotros. Ahora, si no te lo ha revelado a ti, aunque tú estés acá sentado, pues mi amado, te animo, mi amigo, te invito a que ruegues al Señor. Ruega al Señor, por favor, revélame a Cristo. Porque mira el versículo 27 que dice, a estos, versículo 27 del capítulo 1, a estos Dios quiso dar a conocer. Y cuando nosotros encontramos a estos Dios quiso dar a conocer. No sé si te sorprende ese texto. Porque aunque me está hablando de los hombres que Dios les reveló el misterio, también está hablando de que me ha mostrado a mí lo que mucha gente no ve. Mucha gente no ve a Cristo. Lugares como estos que llamamos iglesias, porque la gente lo relaciona con el lugar, están repletos de personas, pero que no tienen la plena seguridad de comprensión. Pero Pablo dice, pero que ahora se lo reveló a sus santos, es decir, a los apóstoles y profetas de aquel inicio de la iglesia, como ya lo leímos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él le dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia primitiva, pero también nosotros, como llamados, como amados y como escogidos del Señor, Dios ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. Y observa que acá Pablo está diciendo, para que alcancen todas las riquezas que proceden de esa plena comprensión, de esa seguridad de comprensión. Mira que Pablo siempre está hablando de estas riquezas. Ahí en el versículo 27 del capítulo 1, Pablo ya lo ha nombrado. A estos quiso Dios dar a conocer, mira, cuáles son las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Este misterio, observa el texto, este misterio entre los gentiles que es Cristo. O sea, Dios dejó ver o deja ver que nosotros también se nos ha concedido la salvación en Cristo Jesús. Que nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados en Cristo Jesús. Pero que tenemos la responsabilidad de rendirnos a los pies de Cristo. Pero quiero que observes una cosa, mi amado. Esto es para la iglesia del Señor. No es para todo el mundo. Puede sonar duro. Pero el texto dice, a estos Dios quiso dar a conocer. Es a los que Dios quiso dar a conocer. Y Pablo lo que quiere asegurarse con la iglesia de Colosas es que la iglesia de Colosas, los que estaban en Colosas, entendieran, comprendieran verdaderamente que realmente esa seguridad de conocimiento era suficiente y que no necesitaban conocer nada más. El que verdaderamente, escúchalo bien, el que verdaderamente conoce a Cristo no necesita buscar nada más. No necesita conocer a nadie más. No necesita nada en su vida. ¿Por qué? Porque es que Cristo es la esperanza de gloria, dice el versículo 27. Observa que Pablo dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, algo que está encubierto, entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, ¿la esperanza de qué? La esperanza de gloria. Esa es la esperanza la que Pablo ya mencionó en los versículos 3, 4 y 5 cuando dicen, y de la esperanza de gloria que tiene. Es decir, que una persona cuando conoce verdaderamente a Jesucristo, ¿sabes qué? El resto pasó a ser, en matemáticas, un cero a la izquierda. ¿Usted sabe qué es un cero a la izquierda en matemáticas? ¿Qué valor tiene el cero a la izquierda? Absolutamente nada. Nosotros, cuando conocemos verdaderamente a Cristo, el resto pasó a ser un cero a la izquierda.
No que no lo valoremos, por favor, ya no me interesa, entonces, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el trabajo, ni la casa. No, no, no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de confianza y de esperanza. Es decir, ya no confías en tu trabajo como que no me vayan a echar, Señor, que yo voy a cumplir los 20 o 25 años para poderme llegar a jubilar. Señor, que nada, mi esperanza está en Cristo y si Él determina algo diferente, pues va a ser. Que nunca me llegue a enfermar, que es que mi papá y mi mamá murieron de cáncer, entonces los médicos me dicen que yo también tengo esa posibilidad. Voy a nombrar a mi hermano que lo amo mucho, a Eddie, que hablaba en esta semana. Les contaba a los alumnos de mi clase. Hablaba con él y le sentía esa voz que como que no puede hablar. Y yo era, colgamos hermano, colgamos. Y él, no. Pero ¿cómo está tu salud? Hermano, yo no le presto atención a eso. Yo realmente quiero es que mi vida sea para el Señor, que yo le sirva a mi Señor, que yo tenga las fuerzas para ir el domingo a hacer la traducción a mis hermanos de habla hispana del sermón del domingo en inglés. Mis amados, eso es una seguridad, esa es una certeza en la vida de alguien que conoce a Cristo Jesús. Y aunque su familia está acá, yo no quiero simplemente alardear de eso, pero él es un hombre que me muestra que realmente, a pesar de las circunstancias que están viviendo, que son completamente negativas, él está convencido realmente. Y puedo decir, este hombre está, como dice aquí el texto, que ha alcanzado todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de su comprensión. Este hombre entiende quién es Cristo. Si mi vida termina hoy, no importa, se acabó, yo sé que voy a esa gloria eterna con mi Dios. Si estoy pasando por un momento de enfermedad, no importa, quiero que Dios se glorifique a través de esa enfermedad. Que Dios se lleve toda la gloria porque Él es el Dios soberano. Y este cuerpo no podrá resistir más de lo que Dios permita que resista. Y cualquier circunstancia, mi amado. En la economía, quienes hemos pasado por momentos difíciles, que sabemos que no tenemos nada para el día de mañana. De llegar a ver la cuenta en 0 pollitos, 0 huevitos. Parecido al 0 a la izquierda. Y sin embargo decimos, Dios está sentado en su trono y Dios tiene el control de toda su creación. Y si Dios tiene el control de toda su creación, ¿cuánto más yo que soy alguien ínfimo dentro de su creación? Es eso, mi amado. Y Pablo lo que hace aquí es que lleva a los creyentes a que comprendan que todos los creyentes comparten una vida común como fundamento de y en Cristo. Eso es lo que Pablo se asegura. Pablo lo que quería era que esa iglesia, que era muy buena, tenía buenas noticias y todo, pues estuvieran firmes ahí, que nadie los iba a mover. Es triste cuando nosotros vemos personas que como que, no, yo me voy, es que fulanito dijo esto o aquello, o no, es que, Diego, no tiene los fundamentos, hermano. No tienes la esperanza donde la debes tener, que es en Cristo Jesús. Pablo lo que le quiere decir a la iglesia aquí en Colosas es que todos ellos poseían la misma vida eterna, que todos habían llegado a Cristo por el mismo camino y que todos son puestos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo por el mismo Espíritu. Eso es. Yo me gozo y le digo al Señor, Señor, trae a esta congregación los que tú tienes para salvación, Señor, porque nosotros no los podemos hacer salvos. Tráelos, Señor. Añade a esta congregación local los que han de ser salvos, como nos lo dice la Escritura. Pero es el Espíritu Santo, que si nosotros salimos y compartimos el Evangelio y alguien nos presta atención, ven y conoces de Cristo, o le hablo de Cristo y le presento el Evangelio y termina congregándose en un lugar como esto, bueno, gloria a Dios, damos por sentado de que le perteneces a Cristo y tu vida lo dejará ver a medida que camines hasta el final. Pero si en algún momento del camino niegas a Cristo y te vas, entonces sencillo, no eras de los de Cristo. Como lo dijo Juan en su primera epístola, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros,
hubieran permanecido con nosotros. No estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de lo que Juan dice ahí, es del cuerpo de Cristo, la iglesia invisible. Entonces es lo que nosotros debemos mirar, mi amado. Francis Schaeffer denominó la unidad de la iglesia de la siguiente manera. ¿Y por qué lo menciono? Porque observa que Pablo, después de haber dicho alentados sus corazones, dice que unidos en amor, unidos en amor. Y para Pablo es fundamental el amor. ¿Por qué? Porque es lo que une a la iglesia, pero no es el amor del mundo. Observa lo que dijo Francis Schaeffer. Dijo lo siguiente, abro comillas. Él lo escribió en su libro La marca del cristiano, en el año de 1970. Lo que entendemos en Juan 13, dice él, es que si un cristiano no manifiesta amor hacia otros verdaderos cristianos, el mundo tiene el derecho a juzgarle y a dictaminar que no lo es en realidad. En este pasaje, Juan 17:21, Jesús afirma una realidad mucho más cortante y profunda. No podemos esperar que el mundo crea que el Padre envió al Hijo, que las palabras de Jesús son verdad y que el cristianismo es verdadero, a menos que vea en nosotros una muestra real de la unidad como verdaderos cristianos. Esto es alarmante, dice él, y termina con una pregunta. ¿Acaso no debería hacernos sentir un poco conmocionados? Cierro comillas. Y acá encontramos el segundo punto. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Téngame paciencia con mi homilética, mi amada. Es que hay tanto en la Escritura que uno quisiera. La segunda responsabilidad que tiene el creyente para consigo mismo y para con los hermanos, en cuanto a la lucha, es mantenerse en pie de lucha para que todos conozcan a Cristo. Mantenerse en pie de lucha para que todos conozcan a Cristo. Y escúchalo bien, mi amado. No se puede conocer a Cristo verdaderamente si no hay un deseo ferviente por la palabra, un amor profundo por conocerle y un ardor, un fuego del Espíritu Santo que lleve al conocimiento de Dios encarnado, es decir, a Cristo. Si no hay esa pasión por conocer de Cristo, si no hay ese deseo ferviente por la palabra, si no hay ese amor profundo por conocerle, y como dijo Pablo, tengo una lucha, una agonía. Wow, hasta que ustedes, iglesia de Colosas y de la Odisea, establezcan un fundamento. Mi amado, mirándote a los ojos te digo, ten cuidado. Porque entonces puede haber ese tipo de religiosidad, donde lees la palabra por leerla y donde oras por orar. Pero no hay ese ruego y ese clamor de Señor, permíteme conocer, permíteme entender tu escritura, tu palabra, para conocerte mejor. ¿Y sabe por qué? Esto es lo precioso. Y tal vez no piense que este punto es más cortico que el primero, pero menos importante. ¿Sabes por qué? Quiero que mires la palabra ahí, donde estamos, en el versículo 2 y 3 del capítulo 2. Porque Pablo dice, riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Y observa que él dice, resultando, ¿en qué? En un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Necesitamos, escúchalo bien, cada día anhelar, desear, conocer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios conocemos al Dios Santo y conocemos a su Hijo Jesucristo. Observa, porque Pablo lo dijo de esta manera, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo. Pero no, los números a veces nos hacen daño. Quita los números y simplemente déjalo como esa carta que Pablo escribió y dice, el versículo 2, espero que
con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocer a Cristo es conocer toda la grandeza y la magnificencia del único Dios vivo y verdadero. Conocer a Cristo es conocer esa obra preciosa de amor que Dios tuvo para con el cuerpo de Cristo, su iglesia. Es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es decir, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Cristo. Si no conoces a Cristo, no conoces a Dios. Si no deseas conocer a Cristo, no vas a conocer a Dios, mi amado. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es Cristo el que nos revela a Dios. Es Cristo el que nos muestra a Dios. Es Cristo el que nos deja conocer a Dios. En Isaías 45:3 en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos deja ver cómo Dios le reveló a Ciro, el rey, cuando estaba como rey. No lo voy a buscar porque no me da el tiempo. Y nos dice la Escritura que Dios fue quien le reveló a Ciro, el rey, los secretos de los tesoros ocultos, para que fuera consciente de que el Dios de los judíos le concedió sus conquistas. Mi amado, es Dios el que abre los ojos del entendimiento para que nosotros veamos a Cristo y veamos el esplendor de la gloria y la majestad de nuestro Dios. Si tus ojos están velados, si Cristo no es realmente el Señor de tu vida, ruégale al Señor que te permita conocer a ese Cristo. Solo Dios, escúchalo bien, solo Dios tiene la potestad de revelar lo oculto a quien Él quiere. Observa el capítulo 1, versículo 25 en su parte B. Observa el capítulo 1, versículo 25 de Colosenses en su parte B. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios determinó que a través de la predicación del Evangelio de Dios se conociera a Cristo. Y por eso nosotros como iglesia necesitamos predicar única y exclusivamente el Evangelio de Dios puro como es. Si un día vas a escoger una iglesia, ve y párate con la Biblia y mira que lo que se está enseñando es el Evangelio de Dios. Porque a través de la predicación del Evangelio de Dios, Dios abre los ojos del entendimiento para que ¿qué? Para que se conozca. Recuerda en el libro de los Hechos, cuando Pablo está yendo hacia Macedonia, y ¿qué hace? Que hay una mujer que se llama, que vendía púrpura, se me fue el nombre de ella, Livia, gracias. ¿Y qué hace? Dice que ella era una mujer que adoraba a Dios. Dice que adoraba a Dios. Pero posteriormente la descripción, en la narración nos dice que y Pablo le presentó el Evangelio de Dios y Dios le abrió los ojos del entendimiento para que conociera. Y esta mujer se convierte a Cristo. Es algo precioso, mi amado. Es algo maravilloso. Solo Dios es el que abre. Oh, cuánta gracia y cuánta misericordia ha tenido Dios para con nosotros al revelarnos a Cristo, mis amados. Para que nosotros, al estar en pleno entendimiento, conocimiento, como dice acá, que Pablo lo está mencionando, o que tú lo tienes en la versión Reina Valera, conocimiento, epignosis, puedas tener una comunión interna con Dios. De saber que tú te presentas delante de Dios, es en Cristo, y le dices, Señor, yo estoy aquí solo porque Cristo, en los méritos de Cristo, puedo acercarme con confianza delante de ti. Pero si no fuera por eso, ni siquiera de mirarte, Señor, de acercarme a tu trono. Porque recordemos que Dios es santo y que nadie que no sea santo puede acercarse delante de Dios. Esa es la comprensión, esa es la seguridad de comprensión, mi amado. Nuestro pecado nos lleva a ser tan irreverentes delante de Dios que creemos que venga,
está bien, voy a orar 10 minuticos, 5 minuticos de ahí. Échese una oracioncita, como me dijo alguien una vez en un negocio. Échese una oracioncita que yo le doy la liga. Y yo dije, cree que es que yo soy, ¿qué? Un brujo, ¿cómo se llama? Esos. Sí, no, mi amado. Este hombre se equivocó y me paré y me fui de ese lugar con mi esposa. Yo quería presentar el evangelio y todo. Pero ¿sabe qué? Eso es un irrespeto al Señor. Es un irrespeto, mi amado. ¿Y cuántas veces si respetamos a Dios, creemos que podemos llegar como si nada? No, nuestro Dios es santo. Podemos hablar de Cristo en todo lugar, debemos ser esa luz como atalayas que proclamamos a Cristo, pero lo hablamos con un entendimiento que se refiere a la aplicación cotidiana de los principios bíblicos, mi amado. Observa en 1 Corintios, si quiero ir al final, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, observa lo que dice Pablo, en el versículo, pero el hombre natural, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, el hombre natural, ¿quién? El hombre natural. ¿Qué pasa con el hombre natural? No acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. No hay manera, no hay posibilidad. En Romanos capítulo 8, si tú vas allá, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Efesios 4, 18 nos dice la Escritura, Efesios 4, versículo 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, oscurecido también dice en otra versión, y están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Mis amados, debemos vivir y hablar de lo que estamos convencidos. Pablo lo dice aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros. Algo que todavía le cuesta mucho a esta congregación es orar juntos. No digo individual, sino juntos, como cuerpo. Oren. Pablo habla en plural. Oren. No dice ore, dice oren. ¿Por qué? También por nosotros. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Sabe una cosa? Usted tiene una responsabilidad si se considera cristiano, se considera miembro de esta iglesia. Orad por el liderazgo constantemente para que nosotros podamos predicar a Cristo. Que prediquemos la palabra, que prediquemos el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? El misterio, recuerda que es algo que estaba oculto. Para que los ojos del entendimiento de las personas sean abiertos y digan, ¿cómo? ¿Pecador? ¿Yo? ¿Miserable? ¿Muerto en mis delitos y pecados? Sí, necesitas a Cristo. Y como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, como Dios por medio de nosotros rogando, arrepiéntanse por medio de Jesucristo. Pónganse en paz con Dios. Es decir, comprender que nuestros ojos espirituales han sido iluminados. La grandeza de ver al Dios Santo encarnado en un hombre que vino para ser colgado en un madero, redimir nuestro pecado, colocarse como nuestro sustituto. Llegar a ver y comprender realmente que Dios es santo y que el Dios santo se colocó a sí mismo en el lugar de pecador, porque Cristo es santo, por mi maldad, por mi pecado, para presentarme ante Él mismo, santo y sin mancha, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. O como lo dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es indiscutible, escúchalo, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles,
proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero iglesia, para lograr ese entendimiento, es necesario establecer una convicción en nuestro corazón de que esta es la palabra de Dios, que es pura, que es santa, que es limpia, que es perfecta, que es inerrante, que es suficiente y que es autoritativa. Y que en esta palabra está declarado que Cristo es Dios, el Dios encarnado, y que Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y no necesitamos aún absolutamente nada. Es en Cristo que Dios se revela, que Dios muestra. Y Pablo hace esta declaración aquí, mis amados, cuando dijo, en Cristo están escondidos todos los tesoros. Necesitas conocer la Escritura, necesitas conocer a Cristo para entender todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, agradecidos con tu palabra, Señor. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña y nos redarguye, Señor, de nuestro pecado. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque tú nos has abierto los ojos del entendimiento para comprender acerca de quién es Cristo. Señor, gracias, porque podemos adorarte con un entendimiento, podemos adorarte con una comprensión. Señor, y agradecemos porque sabemos de que tu Santo Espíritu nos lleva en ese proceso de entendimiento en tu palabra para poder establecer principios y fundamentos en nuestra vida. Que tú, Señor, que eres digno de ser adorado y exaltado, lo recibas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.